¿Qué es mejor, comprar o alquilar una casa? Las propiedades tienden a valorizarse con el tiempo. Y es que una casa puede tardar alrededor de 15 a 20 años en duplicar su valor. Pero la gran mayoría de personas se enfocan únicamente en cuánto se valorizó su casa, y no en cuánto dinero pagaron por ella. Todos hemos escuchado la historia de una persona que compró una casa en $100,000 y que ahora está valorada en $200,000. Pero no se dan cuenta que pagaron $217,000 por ella, tomando en cuenta solamente los intereses. Pero si queremos ir más allá, encontraremos otros costos ocultos, por ejemplo los gastos de notaría, la inscripción en el registro de la propiedad, los impuestos sobre la compra, los gastos anuales del impuesto a la propiedad, y otros costos de mantenimiento y reparaciones. Por todo esto, no es una buena inversión comprar una casa si la queremos vender en pocos años. Pues a menos de que ésta tenga una subida de precio exorbitante, todos los costos que acabamos de mencionar podrían ser mayores a nuestras posibles ganancias. Además de los costos ocultos que acabamos de ver, existen también otros riesgos, como la devaluación. Pues aunque la mayoría de las veces las propiedades tienden a incrementar su precio, hay ocasiones en que los precios caen. Un ejemplo de ello es la crisis financiera del 2008, que inició por la caída de los precios de los bienes raíces alrededor del mundo. Existe también el riesgo de diversificación. Todos hemos escuchado la frase, no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque si ésta se llega a caer, vas a perder todos los huevos. Para una persona común y corriente, la compra de un inmueble por lo general termina representando alrededor de un 90% de su patrimonio total. Y desde un punto de vista de diversificación, es la definición de poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, comprar una casa, es o no una buena decisión financiera. Hagamos los cálculos. Imagina que decides comprar una casa de $100,000. Tú ya tienes $30,000 para la cuota inicial, así que solicitas un crédito hipotecario de $70,000. He utilizado las calculadoras de crédito hipotecario de varios países, y el promedio de interés a pagar es del 10% anual. Así que mensualmente, el banco te exigiría un valor aproximado de $780 durante los próximos 20 años. Esto varía dependiendo del banco y del país. Con esta información, es decir, sumando la cuota inicial, más las cuotas que tenemos que pagar mes a mes, podemos calcular que al cabo de 20 años, habremos pagado un total de $217,200 al banco, y la casa finalmente es nuestra. Pero ¿cuánto se ha valorizado? Como vimos al principio del video, una propiedad puede tardar hasta 20 años en duplicar su valor, lo que equivale a un crecimiento anual del 5% aproximadamente. Así que transcurrido ese periodo, y utilizando una calculadora de interés compuesto, la casa estaría costando alrededor de $265,329, lo cual no suena tan atractivo si tenemos en cuenta que pagamos $217,200 por ella, y esto sin tomar en cuenta todos los costos ocultos que veíamos anteriormente. Pero independientemente de eso, después de 20 años, ya tienes tu casa propia. Ahora, vamos a suponer que en lugar de comprar la casa, decides alquilar un departamento modesto durante esos mismos 20 años, y pagas $300 mensuales de alquiler. Pero esta vez, utilizas los $30,000 que tenías inicialmente, y los $480 que te estás ahorrando cada mes al no pagar la hipoteca, para hacer otro tipo de inversiones que te generen una rentabilidad de un 10% anual. ¿Cómo cuál inversión?, te preguntarás. Pues el mercado de valores ha dado una rentabilidad promedio histórica del 10% anual, y pronto haremos un video de cómo invertir en él. Entonces, utilizando nuevamente una calculadora de interés compuesto, podemos verificar que al cabo de 20 años tendríamos aproximadamente $531,729. Como te darás cuenta, este segundo ejemplo nos dio un resultado muchísimo mejor que el anterior. ¿Por qué? Pues porque en el primer ejemplo, estamos pagando al banco intereses de un 10% anual, para realizar una inversión que crece en promedio un 5% anual. Mientras que en el segundo ejemplo, no estamos pagando ningún tipo de interés, y estamos invirtiendo en activos financieros que crecen un 10% en promedio. ¿Cuál es la conclusión entonces? Pues que desde un punto de vista lógico y racional, el segundo ejemplo es la mejor opción a seguir, pero cuando se trata de dinero, la mayoría de personas no son ni lógicas ni racionales, sino más bien emocionales. La persona que siga el segundo ejemplo deberá hacer sus inversiones mensuales con disciplina, sin faltas y sin excusas, algo que casi no sucede. Pues la gran mayoría de personas se gastaría ese dinero extra en cosas que no generan valor, como ropa más cara, teléfonos más caros, autos o incluso alquileres más caros. Es decir, en vez de invertir disciplinadamente los $480 mensuales, terminarían invirtiendo 200 o 100 o incluso nada. Por lo que transcurridos esos 20 años tendrían un patrimonio de cero. El primer ejemplo que vimos, tiene la ventaja de que te guste o no, vas a tener que pagar al banco mes a mes el dinero completo sin falta. Es decir, te estás obligando a ti mismo a invertir mes a mes, en una casa que aunque tal vez no sea la inversión más rentable, es muchísimo mejor que no invertir nada.
Así que si a ti te cuesta seguir con disciplina un plan de inversión, te gastas fácilmente tu dinero, o te da miedo invertir cuando las acciones están cayendo, o si simplemente tu sueño en la vida es tener una casa propia porque eso te daría tranquilidad y felicidad, entonces tu mejor alternativa es la del primer ejemplo. En cambio, si no te incomoda vivir en alquiler, si te cambias de casa frecuentemente por cuestiones de trabajo o gusto, y si eres una persona disciplinada con sus inversiones, que quiere sacar el máximo provecho de su dinero, entonces tu mejor opción será la del segundo ejemplo. Como te habrás dado cuenta, no hay una alternativa mala, simplemente una es matemáticamente mejor que la otra, pero ¿estás dispuesto a aplicarla? Cuéntanos en la caja de comentarios.